Buen día, doctora. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿usted cómo está? Sí, despertando tarde. Me he bañado, pero a la volada. Y tengo que salir para una reunión, así que estoy en la histeria. ¿Y ustedes ya han estudiado? Mañana ya es, ¿no? El examen. Hoy día es 9, sí, mañana es 10 ya. Sí. ¿Qué tal? ¿Y doctora, como cuántas preguntas van a hacer? Sí, más bien eso. Hoy día también tengo que mandar un mensaje urgente a todo el mundo para que sepan que va a ser 59 minutos el examen. Ya son 50 preguntas. Más bien eso me han hecho recuerdo, voy a mandar en este momento porque después me voy a olvidar. Y como hoy también tienen clase la mayoría, para que les avisen a sus compañeros docentes. Buen día. Examen. Ya. Eso saben por qué, porque hay bastantes casos clínicos, pero no son difíciles. Obviamente son fáciles. Les cuento, la mayoría están regaladas, pero obviamente les va a tomar tiempo, digamos, leer, tal vez ese va a ser el problema. 12 y 20. Ahora sí. Hemos quedado en revisar más casos clínicos con ustedes, ¿no? ¿Hasta dónde habíamos revisado, se acuerdan? Chicos. Ya no me acuerdo, profesora. Me acuerdo que revisamos casos clínicos, pero no me acuerdo hasta qué número quedamos. Ah, ya, vamos a revisar ahorita por el stream. Ahorita vamos a ver hasta dónde. ¿Y les abre los videos? Eso quería preguntarles, o no. No siempre. Que los Sí, ningún abren. problema. Yo he descargado todas las clases. Ah, ahí está. 14, hasta el 14 habíamos hecho. Ah, no, 17. Sí, 17, creo. 17. Sí, 17. Hasta la 17 habíamos hecho. Así. Creo que ese ha sido el último. ¿Hemos hecho el 18? No, no habíamos hecho el 18. Ahorita vamos a abrir. 17, el 18. Disculpe, doctora, ¿y como cuántos casos clínicos van a entrar? Sí, 11. Creo que son 11 o 10, no me acuerdo. Pero la mayoría, como te digo, o sea, regaladas. Cosas así, hasta de lo que han expuesto en prácticas, todo, o sea, repase, les va a servir bastante. Ah, bueno, con los que son de mi grupo, ¿no? Porque han expuesto hartísimo. Seguramente, regalado, regaladísimo para los que además son de práctica conmigo. Hemos repasado tanta cosa que yo creo que va a ser pan comido. Hasta aquí habíamos hecho. Ya, revisaremos unos cuantos más para que puedan también tener orientaciones sobre lo que son estos casos. Y bueno, voy a tratar también de hacer los últimos también
la parte final del tema, así también para que tengan una orientación también sobre algunos términos, sobre algunas cosas, ¿no? Entonces veremos la 18. Una mujer de 26 con antecedentes de 6 meses de depresión, acompañadas con ideas suicidas activas, ingiere 35 gramos de paracetamol. De inmediato experimenta náuseas y vómitos. En el plazo de un día entra progresivamente en un estado de obnubilación, es decir, estado confundida. En la exploración física su temperatura es de 36,9. O sea, no está con fiebre, ¿no? Para pensar en que tal vez ha ingerido otras drogas. La frecuencia cardíaca de 75, respiratoria de 15, la presión de 165. Es tratada con N-acetilcisteína, ¿no? Que ya hemos avanzado en la teoría también. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que pueda acentuar las lesiones orgánicas cuando disminuye su concentración? O sea, si la paciente además tiene mucha elevación de sustancias tóxicas, es por culpa de la disminución de cuál de estas. La glutatión peroxidasa, ¿será que está disminuida? La amilasa, la creatina sinasa, o los cuerpos cetónicos, o el potasio. La primera, Es la doctora. glutatión. Eso, la glutatión. glutatión, Sí, exacto. glutatión. ¿No? Entonces no se olviden que tenemos el paracetamol. Necesitamos obviamente ingerir grandes cantidades, ya les había mencionado, porque si no, no llegaríamos a la dosis de toxicidad, ¿no? Que es a la que sí ha llegado esta paciente, ¿no? Y ha sido tratada con N-acetilcisteína. No se olviden que algunos medicamentos sí tienen antídotos específicos, ¿no? La toxicidad por el paracetamol produce necrosis hepática, indicada por la elevación de las transaminases. Si la muerte no es inmediata, en ocasiones se produce aumento de la bilirrubina. La N-acetilcisteína aumenta la glutatión peroxidasa aportando un grupo sulfidrilo para que se una a los metabolitos que sean tóxicos. La amilasa sérica elevada se observa en las pancreatitis, mientras que la elevación de la creatina sinasa se observa con lesiones de músculo esquelético y cardíaco, por ejemplo en el infarto, ¿no? La cetonuria es característica de la carencia de la insulina absoluta en diabetes mellitus, ¿no? Y la inanición también. La hipopotasemia se asocia a enfermedad renal y a la carencia también de glucocorticoides. Y bueno, la hipopotasemia también la hemos visto en lo que son las alteraciones nutricionales también, ¿no? De la bulimia y la anorexia, ¿no? Y listo, siguiente. Dice, un hombre de 27 años, previamente sano, sufre un colapso en una fiesta en la que estaban consumiendo drogas, tanto legales como ilegales. ¿Dónde está? De camino al hospital requiere reanimación con desfibrilación para restablecer su ritmo cardíaco, o sea, le ha dado paro, ¿no? En la exploración física tiene 40, está con fiebre de temperatura, con la frecuencia respiratoria de 30, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y su presión 175 sobre 90, pues está elevadísimo, ¿no? Presenta las pupilas dilatadas, o sea, está en mi midriasis, ¿no? Tabique nasal perforado y un callo prominente en su pulgar. La tomografía craneal muestra hemorragia aguda en el lóbulo frontal derecho. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que cause este tipo de hallazgos? Las anfetaminas, los barbitúricos, la cocaína, el etanol, la marihuana, la heroína. La La cocaína. 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 Por la perforación nasal, ¿no? También eso ya orienta bastante. Y el efecto simpático mimético que está causándole. La cocaína es un potente vasoconstrictor y tiene varios efectos vasculares como la lesión isquémica del tabique nasal por la vía de consumo, que es esnifar, ¿no? En este caso, la inhalación o esnifar es lo mismo.
Los efectos cardiovasculares inducen numerosas complicaciones como vasoconstricción arterial con lesión isquémica del corazón, arritmias y hemorragia en el sistema nervioso central. Otra complicación en algunos casos de intoxicación por cocaína es la hipertermia con delirio excitado. Eso, por ejemplo, no les he enseñado. El cario es causado por el roce debido al uso de un encendedor para la pipa en la que se consume la forma de cocaína conocida como crack calentada, ¿no? Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central y los barbitúricos más bien son depresores del mismo. El alcoholismo agudo puede inducir depresión del sistema también nervioso central, pero no tiene efectos cardíacos inmediatos el alcohol, ¿no? Entonces ahí algunas explicaciones, ¿no? Los opiáceos deprimen el sistema nervioso central y la función respiratoria, y la heroína puede provocar edema agudo de pulmón, cuyo ingrediente es el delta 9 tetrahidrocannabinol, no tiene efectos tóxicos agudos graves. La feniciclidina o PCP, produce toxicidad aguda similar a la psicosis, ¿no? Esto, por ejemplo, tampoco no les he enseñado, ¿no? El tetrahidrocannabinol sí les he enseñado, ¿no? De la hoja de la marihuana. 20. Otra. Un hombre de 63 años con antecedentes de artritis crónica. Uy, Andri, no, pensé que me estaban hablando por el chat, perdón. Dice, un hombre de 63 años con antecedentes de artritis crónica ha experimentado acúfenos pronunciados, o sea, sonidos, ¿no? Como más o menos un silbido, ¿no? Y episodios de mareo a lo largo de los últimos 6 meses. Los últimos 2 días ha padecido dolor de cabeza y náuseas. La exploración física está afebril, o sea, no tiene fiebre, aunque con frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca de 100 latidos minuto. Presenta petequias diseminadas en la piel de las extremidades superiores. Eso es importante, ¿no? No hay pérdida aparente de conducción ósea ni de función del nervio auditivo. La prueba de sangre oculta en heces con guayacol es positiva. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de lactato sérico de 6 milimoles por litro. La gasometría registra los siguientes valores: el pH de 7.25, la presión de oxígeno 95 milímetros de mercurio, la presión del dióxido de carbono 35 milímetros de mercurio, el bicarbonato 15 miliequivalentes por litro. ¿Cuál de los siguientes medicamentos explica mejor estos hallazgos por su toxicidad aguda y crónica? ¿Será el paracetamol? ¿Será el ácido acetil salicílico? ¿Será la clorpromacina, el hierro, la morfina, la quinidina o las tetraciclinas? El ácido acetil salicílico. Exacto, el paracetamol, vamos a ver que, bueno, por las petequias ya nos da una orientación de la mala coagulación, ¿no? Y además también los registros de las alteraciones que están llevando a una alteración metabólica, ¿no? La toxicidad crónica por la aspirina, menos de 3 gramos al día, genera diversos problemas neurológicos. La aspirina también inhibe la función plaquetaria, reduciendo la producción del tromboxano A2, lo que favorece las hemorragias. La toxicidad aguda por la aspirina causa acidosis metabólica con compensación respiratoria. Inicialmente esta toxicidad aguda produce alcalosis respiratoria pura por estimulación de los centros respiratorios vulvares. El aumento de la absorción del ácido estimula la acidosis metabólica, intensificada después por la intoxicación de la fosforilación oxidativa mitocondrial, que da lugar a la glucólisis anaeróbica y a la acidosis láctica. La toxicidad por el paracetamol ataca principalmente al hígado. La clorpromacina causa ictericia colestásica, ¿no? O sea, no se puede
liberar los contenidos biliares, ¿no? Y la toxicidad por hierro suele tener un componente de gastroenteritis con pérdida de líquidos e hipovolemia. La morfina y otros opiáceos tienden a inducir depresión y acidosis también respiratoria. El tratamiento con quinidina provoca en ocasiones anemia hemolítica y las tetraciclinas, bueno, eso también ya lo hemos visto, causa cambios de color de los dientes en los niños y puede generar fototoxicidad cuando hay quemaduras solares, ¿no? Esto tal vez de la fototoxicidad no les hemos enseñado, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más en la parte de pediatría. Eso sí hemos visto que se puede acumular junto con la melanina y otros subproductos y cambiar coloración de la piel, por ejemplo, ¿no? Un joven de 20 años, es llevado al servicio de urgencias hospitalarias por un amigo que le encontró inconsciente después de que hubiera intentado ponerse en contacto con él durante 3 días. Al llegar, el paciente se encuentra en estado de depresión respiratoria. Experimenta convulsiones durante 2 minutos, tras lo cual entra en paro cardíaco. Se le realizan las medidas de soporte avanzado y es estabilizado e intubado. En la exploración física se aprecian marcas de pinchazo de aguja en la fosa antecubital izquierda, o sea, se droga, ¿no? Miosis, estaban las pupilas contraídas, y soplo cardíaco diastólico intenso. Su temperatura es de 39.2. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que pueda desencadenar este tipo de hallazgos? La cocaína, el etanol, el flurazepam, la heroína, la petidina, feniciclidina o el ácido lisérgico. La heroína. La Es heroína. una heroína, ¿no? Heroína. Es un depresor, exacto. Miren, tiene depresión respiratoria, ha convulsionado, ¿no? Esos ya son indicativos de que se ha usado algún opioide, ¿no? La heroína es un narcótico opioide derivado de la morfina. Este grupo de compuestos es depresor del sistema nervioso central y su sobredosis va acompañada de depresiones, convulsiones y paro cardíaco. La vía de administración característica es en la inyección. Una inyección, por ejemplo, una endocarditis explica el soplo cardíaco y a menudo se debe al uso de la técnica de inyección no estéril, ¿no? Sobre todo por el estafilococo aureus, les había dicho. En la teoría, la cocaína suele consumirse por inhalación, no inyectada, ¿no? Podría, pero generalmente es más inhalada, ¿no? Y origina de forma aguda un estado de delirio excitado. El etanol, el alcohol, se ingiere en exceso, puede causar coma y muerte. El flurazepam también se toma por vía oral y su consumo excesivo provoca depresión respiratoria. La meperidina es un analgésico que produce depresión respiratoria y bradicardia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? En casos de sobredosis, la feniciclidina o PCP es esquizofreno mimético, es decir, que va a desatar ese tipo de cuadros, ¿no? De esquizofrenia. Por vía oral induce comportamiento errático, ¿no? El ácido lisérgico es un potente alucinógeno. Otro. Un ensayo clínico incluye a pacientes diagnosticados de cáncer que tienen náuseas resistentes al tratamiento como consecuencia de la quimioterapia. Se dividen en dos grupos. Del grupo tratado con el medicamento presentan reducción de las náuseas autorreferidas y menor pérdida de peso que los del grupo llamado placebo. Los primeros no parecen registrar efectos secundarios importantes. ¿Cuál de estas siguientes sustancias clasificadas como estupefacientes en la mayoría de los países es más probable que ejerza efectos positivos registrados en este tipo de estudio que se ha realizado? Serán los barbitúricos, la cocaína, la heroína, la marihuana,
Marihuana. Exacto, la marihuana. Muy clarito, ¿no? De la quimioterapia ya hemos llevado que ayuda a evitar lo que son las náuseas. Y también el glaucoma, la disminución de la presión intraocular, también es algo favorable que desencadena la marihuana, ¿no? Igual que también en el caso, aunque no está reportado en nuestro libro, de la disminución de las bradicinesias, que son los movimientos involuntarios en el reposo en pacientes que tengan Parkinson, por ejemplo, también, ¿no? Otra. No hemos leído. Dice, entre los usos médicos de la marihuana se encuentran el tratamiento de náuseas resistentes y del glaucoma. La marihuana, por su sustancia activa llamada tetrahidrocannabinol, induce la sedación del sistema nervioso central. Los barbitúricos son sedantes, pero no afectan a las náuseas intensas. La cocaína, el metilfenidato, las metanfetaminas son estimulantes más bien. La heroína es un opioide y el sulfato de morfina, derivado también de un opioide, se aplica a pacientes oncológicos que tengan dolor resistente al tratamiento. La feniciclidina tiene efectos esquizofrenomiméticos, ¿no? Que esto está repetido ya. Otro. Un niño de 7 sufre una caída de una bicicleta cuando iba a una velocidad de 5 kilómetros por hora. La piel de la pantorrilla y el brazo derechos rozan con el suelo y se produce un despegamiento de la capa superior de la epidermis. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor este tipo de lesión? La abrasión, la quemadura, la contusión, la incisión, la laceración. Abrasión. Laceración. Laceración. ¿Abrasión? Dice, se ha despegado solo la superficie de la epidermis. Abrasión. Es Abrasión. la abrasión. Abrasión. Exacto. Una lesión, la laceración tendría que haber arrancamiento, ¿no? O bordes irregulares que tendrían que haberse dicho que tenía su herida y, bueno, tendría que afectar no solamente la epidermis de la piel, ¿no? Además, no está corriendo, digamos, tampoco. Entonces, contra el suelo generalmente, que suele ser áspero, se pueden causar lo que son las abrasiones, ¿no? Podría darse laceración, sí, pero no reportaba que había bordes irregulares, la herida que había estado comprometida, la dermis de la piel, ¿no? Una lesión por fricción produce una abrasión que no llega a romper por completo la piel. Las quemaduras producen necrosis coagulativa sin rotura mecánica. Una contusión es un hematoma, esto es importante, con extravasación de sangre a los tejidos, y las laceraciones. Ahí no se olviden que una contusión es por objetos romos, ¿no? Por ejemplo, punta ni filo que sea medio redondo, no sea una piedra, puede ser una superficie que no tenga esas características, ni punta ni filo, ¿no? Y las laceraciones inducen destrucción de la piel u otros órganos con patrón desorganizado. Una incisión, que es lo que hacemos generalmente en las cirugías, les había enseñado, se produce con un instrumento cortante, como un cuchillo, y deja bordes limpios, ¿no? Como el bisturí, por ejemplo, también. Otra. Durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo, un portero recibe en el tórax un impacto con un balón lanzado desde una distancia de 10 metros. Continúan jugando. ¿Cuál de los siguientes patrones de lesión es más probable que tenga este portero en el tórax? Abrasión, contusión, incisión, laceración, punción. Contusión. Contusión. Exacto, contusión. Contusión. Un impacto de un objeto romo, otra vez, produce hemorragia en el tejido blando sin discontinuidad de la piel. Discontinuidad quiere decir que no se ha abierto, no se tiene que abrir. En la abrasión se ve afectada la capa superficial de la dermis, otra vez estamos reiterando, eso es importante. Una laceración es un desgarro irregular de la piel u otro órgano. Una incisión se produce siempre con objetos cortantes y es más larga que una punción.
que suele ser de sección redondeada y más profunda que ancha, ¿no? Eso también, esto no les he enseñado de las heridas que son punzantes. Tiene que ser más redondeada, como hecha por un puñal, ¿no? Y más profunda que ancha, ¿no? Si es más ancha que profunda, entonces incisa, ¿no? Un niño de 3 años presenta una erosión en la superficie corneal rugosa causada por xeroftalmia. ¿Xerof? ¿Qué es xerof? De sequedad. Sequedad del ojo, ¿no? Muy bien. La queratomalacia da lugar a la cicatrización de su córnea. Se puede derivar en ceguera en un plazo de 4 años. Esta lesión ocular es actualmente menos frecuente gracias a la iniciativa de las Naciones Unidas de tratar la carencia dietética de un determinado nutriente. ¿Cuál será este? El hierro. Exacto, queratomalacia, mancha de Bitot, metaplasias escamosas. No se olviden que son las relaciones cero, ¿qué es esto? Ceguera nocturna es causado por déficit de la vitamina A, ¿no? Aunque sabemos que la vitamina A se almacena en nuestra célula de hito, en el hígado, vamos a ver que pueden haber algunos casos así extremos, digamos, de falta de alimentación adecuada en países muy pobres, el déficit de la vitamina A. En nuestro medio sí hay en el área rural, porque casi no consumen obviamente los alimentos que son ricos en ¿no? Los que son ricos también en betacarotenos, los anaranjados, zanahorias, zapallos, etc. La vitamina A es esencial para el mantenimiento de los epitelios, ¿no? Su carencia afecta la función de las glándulas lagrimales y del epitelio conjuntival y favorece la queratomalacia. La investigación del doctor Alfred Sommer convenció a UNICEF de que el costo de la erradicación de esta carencia en 250 millones de niños en el mundo sería proporcionalmente mínimo. El hierro es esencial para la producción del hemo, necesarios para la elaboración de la hemoglobina en los eritrocitos, por eso esa no podía ser la respuesta, ¿no? Luego tenemos también que la niacina o B3 está implicada junto a la nicotinamida en numerosas vías metabólicas y su insuficiencia produce las 3 o 4 Ds, ¿no? Diarrea, dermatitis, demencia, que se llaman en conjunto. ¿Qué se llaman en conjunto? Pelagra. Exacto, pelagra. Las proteínas en la dieta son esenciales para la conformación de los tejidos, particularmente el muscular, aunque no tiene efectos específicos sobre las estructuras oculares. La vitamina K, también ya hemos llevado, es beneficiosa para la síntesis de los factores de coagulación, sobre todo el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no? En el hígado, a fin de evitar los problemas posteriores hemorrágicos, sobre todo de la vía extrínseca, ¿no? Una mujer de 48 años sufre una lesión en la muñeca derecha al caerse por las escaleras. En la exploración física presenta dolor intenso a la palpación de su muñeca y se niega a mover la mano. Una radiografía de la mano y el brazo derechos muestran osteopenia significativa y fractura de la cabeza del radio. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que contribuya al riesgo de la fractura de esta paciente? ¿Será que es por gastritis atrófica, leucemia linfocítica crónica, aterosclerosis coronaria, cirrosis biliar primaria, enfisema pulmonar? ¿Qué problema tiene primero? Díganme. Osteoporosis, probablemente. No estamos en el tema de hueso, de sistema óseo. ¿Qué problema alimenticio tiene esta señora? Deficiencia de la D. Exacto, déficit de la vitamina D. Por tanto, ¿cómo se llama a las personas mayores que tienen déficit de vitamina D? Osteomalacia. Exacto. Tiene la osteomalacia y con expresión de su osteopenia ya podemos hacer esta relación de esta enfermedad.
Ahora aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta persona será que ha tenido este problema? ¿No? Y miren, dice, ¿será que es por qué enfermedad? ¿Será por gastritis que uno puede desarrollar la osteomalacia? ¿Será porque puedes tener este cáncer llamado leucemia linfocítica crónica? La aterosclerosis coronaria, cirrosis biliar primaria, enfisema pulmonar. ¿Con qué relacionarías el déficit de su vitamina D de esta señora? Probablemente por la atrofia gástrica, pero no sé. Porque igual le pienso que puede ser la leucemia, pero como un síndrome paraneoplásico. Pero si es más alimenticio sería la A. Ya, ahora te voy a explicar algo. El mieloma múltiple es el tipo de neoplasia maligno de sangre que puede estar relacionado con problemas óseos, no la leucemia linfocítica crónica. Segundo, ¿qué tipo de vitamina es la vitamina D? ¿Hidrolipo? Lipo. Liposoluble. Lipo. Se absorbe a nivel del intestino. Vamos a ver que atraviesa fácilmente lo que son nuestros enterocitos. No, la vitamina B12, sí, necesita de nuestro factor intrínseco gástrico. Si tú tuvieras gastritis atrófica, tendrías que tener déficit de la vitamina B12. A esa relación tienes que ir con este de aquí. Por tanto, ¿cuál creen que pueda ser? Y he descartado dos. Cirrosis. ¿La cirrosis biliar primaria? Exacto. ¿Qué hace la bilis? Emulsifica la grasa. Exacto. Y te va a ayudar también a que muchas vitaminas lipídicas puedan ser llevadas y transportadas hacia el ingreso del enterocito, ¿no? O que atraviese el enterocito. Muy bien, la osteopenia en este paciente puede deberse a una osteomalacia. La forma adulta que se llama de carencia de vitamina D, que ya hemos razonado, ¿no? Esta es una vitamina liposoluble que precisa de la absorción de las grasas y que se ve afectada por hepatopatías colestásicas crónicas. O sea, si tuviésemos opción también de cirrosis, insuficiencia hepática o cirrosis secundaria por alcoholismo, por medicamentos, por hepatitis viral, autoinmune u otras, también podrían ser esas opciones de respuesta, sí. Luego dice, y la enfermedad de las vías biliares o también del páncreas. Si hubiese habido la opción también de algún elemento de patología pancreática, también podría esa haber sido la respuesta. La gastritis atrófica afecta a la absorción de la B12, como te he dicho, y las leucemias no tienden a erosionar el hueso, excepto esa que te he mencionado, el mieloma múltiple causa copos de algodón en los huesos del cráneo. Eso recién vamos a ver en pato 3. La cardiopatía, pero me ha gustado, ¿sabes qué? Que hayas dicho que podría actuarse como un síndrome paraneoplásico, porque eso indica que tú puedes relacionar en algún momento, pero tienes que siempre descartar lo que es más frecuente en relación a lo que es menos frecuente, que pueden haber sí neoplasias que desaten algún efecto que uno a veces tiene que pensar, ¿no? Antes de decir que es un síndrome paraneoplásico, pero podría haber llegado a ser, pero por eso también tendríamos que conocer qué tipos de neoplasias y ese cuadrito, les he dicho que ustedes tienen que sabérselo, cuál será que me causa miastenia, cuál será que me causa, por ejemplo, no sé, la acantoxis nigricans, las dermatomiositis, las hipercalcemias. Tengo que saber ese tipo de las policitemias, ese tipo de cuadrito que ustedes han debido ya revisar este fin de semana de los síndromes paraneoplásicos, sí es importante. Obviamente ahí no están todos los síndromes paraneoplásicos, no está Panquast, que les he mostrado, creo a ustedes, no me acuerdo, no está, por ejemplo, no sé, el desarrollar, eh, hay varios, por ejemplo, el síndrome de la vena cava superior, síndrome de la vena cava inferior,
O sea, hay un montón de síndromes paraneoplásicos que también no están ahí, ¿no? Y aprendérselos todos por completo es bien complicado, pero por lo menos que sí se lo sepan los que están en el libro, eso ya ayuda bastante, ¿no? Y están bien explicaditos cómo sería más o menos el mecanismo y qué es lo que causaría ese síndrome paraneoplásico. Pero sí, me ha gustado que hayas intervenido de esa forma. Ahora, eso ha hecho que comentemos, por ejemplo, eso no va a ser posible más si tuviésemos un paciente con mieloma múltiple. La cardiopatía por aterosclerosis no afecta la densidad ósea. Y el enfisema, que ya hemos llevado también por tabaco, generalmente se da o causa primaria heredada por déficit de la antitripsina alfa 1 y el exceso de la elastasa puede ocasionar osteoartropatía hipertrófica, pero no osteopenia. Miren que esto también es algo que recién vamos a avanzar. No hemos avanzado. Y lo que hemos avanzado del enfisema es su relación con el tabaco, la fibrosis pulmonar, la dificultad, la disnea que se va a desencadenar en el paciente por culpa del desarrollo del enfisema. Y se llamaban, ¿no? Creo que les he mostrado, no me acuerdo ustedes, a estos pacientes se llaman sopladores rosados, ¿no? Eso, de esa forma los vamos a avanzar en pato 3, por ejemplo, ¿no? Otra. Una mujer de 55 años ha ido ganando peso gradualmente a lo largo de los últimos 30 años. Hace 5 años fue sometida a una colecistectomía por colelitiasis, o sea, ha tenido piedras en su vesícula y la han sacado. No es fumadora. Actualmente mide 1,64 de tamaño y pesa 126 kilos. Su índice de masa corporal es de 47. ¿Cuántos grados de obesidad les he enseñado que hay? 4 grados. 4, ¿no? Y este se está aproximando ya a la mórbida, ¿no? Más de 50, al cuarto grado. Por encima de 50 o igual a 50 es el grado 4, ¿no? Pero ya como ya está tan cerca, también ya se le podría clasificar como obesidad, o sea, gravísima, ¿no? En la exploración física presenta limitación de la amplitud del movimiento y dolor al mover las rodillas, obvio por el peso. En las pruebas de laboratorio, la concentración de su glucosa, 176 miligramos de cilitro. Seguro la han hecho en ayunas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes neoplasias malignas es más probable que desarrolle la paciente? Y esto también ya lo hemos llevado, ¿no? Hay tumores benignos y malignos, hay tumores malignos tanto en hombres y mujeres que pueden darse más en obesos, ¿no? El adenocarcinoma de colon, el carcinoma endometrial en mujer, el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, el adenocarcinoma pulmonar, el carcinoma de las células renales. Creo que les he mostrado la respuesta por estar distraída. El carcinoma endometrial, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, y seguro tal vez esta mujer ha debido hacer primero, por culpa de la obesidad, se han elevado los niveles hormonales del estrógeno. Luego, el estrógeno ha desatado seguramente en esta mujer antes de que desarrolle este cáncer, hiperplasia patológica del endometrio funcional. Y luego en esa hiperplasia, porque continuaba la persona obesa y los niveles seguramente hormonales estrogénicos también muy altos, o sea, ha sido un lecho excelente para nacer un cáncer, ¿no? Y se ha desatado el carcinoma endometrial en esta mujer, ¿no? La paciente presenta obesidad mórbida, como les digo, o sea, ya se podría decir que está en este grupo, ¿no? El exceso de peso produce una sobrecarga sobre las arterias, ¿no? No es lo mismo artritis que artrosis, pero podrían darse los dos en esta paciente, ¿no? Particularmente en las rodillas, con lo que aumenta el riesgo de artrosis. Aunque el riesgo global de cáncer es mayor con la obesidad,
la relación entre carcinoma endometrial, perdón, y obesidad está sólidamente contrastada. En torno al 80% de las personas con diabetes de tipo 2 son obesas. Esto también es importante. La mayoría de los pacientes obesos son hipertensos y diabéticos, ¿no? La relación entre dieta y obesidad y cáncer de colon no están bien establecidos. A escala mundial, la mayoría de los carcinomas hepatocelulares más por el virus de la hepatitis, ¿se acuerdan? Hemos visto que se pueden dar en un 75 o más porcentaje por culpa del virus, ¿no? Y no así en sí por obesidad, por ejemplo, ¿no? El alcoholismo crónico también es un factor de riesgo, pero no es una causa, ¿no? El adenocarcinoma pulmonar es el cáncer broncógeno con menor probabilidad de asociación con el consumo del tabaco, con el que sí se relacionan ciertos carcinomas de células renales. Otra. Dice, a la 1 de la madrugada, una esforzada estudiante de segundo año de medicina está terminando de estudiar patología, cuando nota que pierde la capacidad de su concentración porque hace 7 horas que ha cenado y siente hambre. Al concluir el capítulo dedicado a la cardiopatía isquémica, opta por ser prudente y abstenerse de comer sus galletas de chocolate favoritas por tomar 2 manzanas con un vaso de leche desnatada. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que aumentara rápidamente cuando sintió hambre y disminuyó de inmediato después de haber comido su tentempié de leche desnatada y sus manzanitas? ¿Será que es culpable de estos cambios que se han dado la hormona estimulante de los melanocitos alfa, el factor liberador de la corticotropina, la grelina, la leptina o la hormona liberadora de la tirotropina o la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides? ¿Cuál? La leptina. ¿Ja? La leptina. Grelina. 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 Exacto. Porque primero ha estado estudiando, por tanto ha habido desgaste y ha estado 7 horas. ¿En cuánto tiempo se vacía el estómago? En 2 En horas. 3 Ya, horas. en 2 horas. Ahora no quiere decir que está hueco, vacío por completo y colapsado. Ya hemos avanzado que tiene que estar siempre distendido con aire el estómago. Y el estómago, para distenderse, quien regula la tensión del aire es la grelina. Y eso también hace de que te despierte la sensación del hambre. Y cuando comes, se va a desencadenar un efecto negativo después, que va a ser la saciedad. Además, obviamente podrían participar otras hormonas para que también se dé esa sensación de llenado, aparte de la misma grelina, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha pasado a esta paciente que estaba estudiando. Seguramente ha tenido mucho desgaste y por eso también se ha detectado lo que es las ganas de comer, ¿no? Solo que no ha comido lo que esperaba y ha cambiado su merienda, solo que igual te va a desencadenar la sensación de que ya estás llena, porque no era un tipo de comida tampoco sumamente, digamos, super light, y tal vez no era tampoco escaso, ¿no? Ha tomado, mira, por tomar 2 manzanas con un vaso de leche desnatada, 2 manzanas enteras, o sea, sí o sí tendría que haber efecto de la grelina de sensación de llenado, ¿no? Entonces, sí, la grelina. Dice el apetito. Y vamos a analizar también esta. La leptina es un inhibidor del centro del apetito, ¿no? Vamos a ver que la leptina generalmente se va a producir después de haber comido, pero no es, ¿acaso la grelina te desata sensación del hambre
te activa la sensación del hambre, la leptina, no. No. Entonces eso también habría que tomar en cuenta en este tipo de paciente. Solo inhibe el centro del apetito, no te dan ganas. Y las anoréxicas tienen muchísima leptina, ¿no? Y bastante captada, ¿no? Y eso desata que no tengan hambre. El apetito y la saciedad son controlados por un complejo sistema de acción breve y prolongada. Las concentraciones de grelina producidas en el estómago aumentan con rapidez antes de cada comida y disminuyen de inmediato cuando el estómago está lleno. La leptina, liberada por los adipocitos, que también ya hemos avanzado eso, ejerce un control a largo plazo activando los circuitos catabólicos. Esto también te ayuda a quemar, por ejemplo, los lípidos, ¿no? Inhibiendo los anabólicos. La hormona estimulante de los melanocitos alfa es un intermediario en la señalización de la leptina. Esto, por ejemplo, no les he enseñado, pero sí también es relevante, ¿no? La tirotropina o la hormona, la hormona liberadora de la tirotropina, o la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides y la hormona liberadora de la corticotropina se encuentran en los mediadores eferentes de la señalización de la leptina y aumentan con el consumo de la energía. Estos dos deben incrementar porque te van a ayudar a que vayan a la tiroides, a la hipófisis, se libere la tirotropina o se también produzca la corticotropina y luego vayan a sus órganos diana, que serían tiroides y la glándula suprarrenal, y el cortisol y las hormonas T3, T4 que se vayan a producir por este efecto secundario van a ayudar a metabolizar y activar el metabolismo basal de lo que serían las células, ¿no? Y van a ayudar a consumir, obviamente, lo que es la energía. Entonces, esto sí me importa. No se olviden las hormonas. Les he enseñado leptina, adiponectina, hacen más o menos lo mismo. Y de hecho, la adiponectina les he dicho que es una hormona que todos quisiéramos tener, ¿no? Porque te previene muchas enfermedades y además es un excelente quemador de grasa y se activa bastante con el ejercicio, ¿no? Y la grelina, como han leído, puede estar inmersa en la activación de la sensación del hambre y también en el llenado. Y el péptido YY se libera postprandial, o sea, después de haber igual ingerido alimentos, y también te tiene que desatar esa sensación de satisfacción de que ya te has llenado, ¿no? Entonces, generalmente esas dos van juntas y las otras dos también van juntas, ¿no? En cambio, la insulina, bueno, tiene otro rol, que son también una de las hormonas que hemos leído de la parte aferente de la regulación y del gasto energético basal. No solo Doctora, olviden, dime. perdón, me cuesta mucho entender esto de la grelina y la leptina en la obesidad. ¿Estas dos están reducidas en ese caso o están aumentadas? Es que eso es lo que ustedes no tienen que encerrarse. No es matemáticas. Les he enseñado que medicina es de probabilidades. Por ejemplo, si tú has leído en el libro la leptina, ¿qué dice? ¿Cómo está la leptina en un obeso? ¿Cómo has leído que está en el libro? ¿Qué dice? Que puede estar elevada, ¿no? Pero tú dirías, si está elevada, ¿por qué no se inhibe su apetito de ese obeso y sigue comiendo? Porque pueden haber problemas de los receptores y puede haber una resistencia a lo que sería la leptina. O sea, porque tú dices, por lo que tú podrías razonar lo siguiente, ¿no? Mira, dice, ¿de dónde sale la leptina? Del adipocito, ¿no? Dice, lo liberan los adipocitos. Y tú dirás, un obeso tiene hartos adipocitos, por tanto, producirá harta leptina. Y si tiene tanta leptina, debería estar totalmente inhibida su centro del apetito, sus neuronas, ¿no? Entonces, pero no pasa así. A veces hay defectos en los receptores que deberían captar la leptina. Ahora, eso no quiere decir que en el 100% de los pacientes obesos vaya a haber
muchísima leptina. ¿Podrá haber alguno que pueda tener baja cantidad de la leptina? Sí, también puede haber, ¿no? Aún a pesar de que es obeso. ¿Se dan cuenta? Entonces pueden haber grandes variabilidades en cuanto tanto a la síntesis como en el proceso mismo de la captación. Pero generalmente lo que pasa es que puede haber mucha leptina y puede haber resistencia a la leptina, ¿no? Y luego también Gracias, puede, doctora. eso. Y pasa lo mismo también con la adiponectina, con la insulina, pero en la insulina, en el caso de la insulina, por eso siempre hemos relacionado, ¿no? Obesidad igual a tener o hipertensión o diabetes, ¿no? Y la diabetes es por la resistencia a la insulina que desarrollan estos pacientes que son obesos, ¿no? O sea, y tú revisas cómo estará la insulina en estos pacientes y obviamente puede estar en niveles altos, pero tienen la resistencia. Y tú dirás, entonces, ¿cómo se debe tratar? Bueno, hay que tratar justamente con estimulantes de otra forma para hacer justamente la quema de lo que es las grasas para poder disminuir también el peso y otra también para poder estimular que deje de haber la resistencia porque es desatada por culpa de la obesidad, por tanto habrá que hacer alguna intervención tanto nutricional como también medicamentosa, ¿no? Para que pueda haber una disminución del panículo adiposo, ¿no? Y bueno, en la mayoría de los casos, como son a veces problemas tan complicados que no se pueden revisar molecularmente en todos los pacientes, digamos, de todos los países, la opción más frecuente que hacen es reducir el estómago, ¿no? Que son los famosos bypass que se hacen, porque de esa forma el obeso va a intentar comer todo lo que comía antes, pero ya no va a poder, por tanto va a empezar a reducir las cantidades y va a empezar a quemar porque las demandas, digamos, de sus células que son en general van a incrementar cuando se reduzca su estómago de lo que estaban acostumbradas y va a empezar a bajar obviamente de peso. Ahora obviamente siempre van a haber complicaciones también a veces después de hacer los bypasses, ¿no? Hay pacientes que se han hecho bypass por la obesidad y también han tenido rotura de estómago, o sea, desencadenado nuevamente igual sobrepeso con el tiempo y bueno, hay diferentes tipos de problemas, ¿no? Y bueno, aquí también es importante reconocer que no solamente las hormonas que les he dicho son moduladoras de gasto energético. Por ejemplo, ahorita hemos visto de gasto energético basal están implicadas las hormonas tiroideas, ¿no? Y las que regulan a las hormonas tiroideas, que vienen desde el hipotálamo, ¿no? Y de la hipófisis. Y también las hormonas de la glándula suprarrenal, el cortisol, ¿no? La corticosterona y otros también pueden influir en los gastos, ¿no? En el metabolismo, sobre todo de diferentes sustancias en el cuerpo humano, tanto de lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿no? Esto también es importante. Y con esto ya he terminado así de revisar. Bueno, lo que me importa es que les quede mucho, sobre todo de estos acápites. Puede ser tal vez que alguna que otra de las que les he mencionado pueda entrar así tal cual, ¿no? Puede ser. Pero la mayoría lo que me importa es que ustedes entiendan el caso y ya tengan más o menos una orientación de cómo deben de pensar, ¿no? Eso también es relevante. Por eso estamos haciendo esta revisión de los casos clínicos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que no, profe. No, doctora. Eso. Revisen las vitaminas, ¿no? ¿Cuáles son lipo, hidro? ¿Cuáles son vitaminas relacionadas a pelagra? ¿Cuál es de síndrome de Wernicke, Korsakoff? ¿Cuál es de las lesiones del tubo neural, de la degeneración espinocerebelosa, de la diátesis hemorrágica, por ejemplo, otra enfermedad que hemos visto es de pelagra, que ahorita hemos hablado un poco, ¿no? Entonces tienen que saber
cómo se llama la vitamina y también la patología. Ahora, desarrollar en sí la patología no lo hemos hecho aquí en este acápite, podríamos haberlo hecho, ¿no? Pero generalmente se lleva disperso en varias materias. Entonces es por eso que generalmente yo, por ejemplo, en la práctica trato de complementar con las enfermedades desarrolladas, ¿no? Así ya tienen un conocimiento incluso mucho más profundo. Vitamina A, D, E, K. Los oligoelementos, no se olviden. ¿Para qué sirve el zinc? ¿Qué enfermedades están relacionadas al zinc? Al flúor? Bueno, del hierro ya hemos llevado, pero en tres situaciones, cuando hemos visto plomo, cuando hemos visto en parte algunas alteraciones, por ejemplo, de las neoplasias, ahí también hemos hablado algo del hierro. En Pato 1 también ya hemos hablado mucho de hierro, ¿no? Entonces, eso creo que esa parte no es difícil, ¿no? El flúor, el cobre, el hierro, el selenio, no se olviden, son oligoelementos, ¿no? Después, ¿qué más? Los cuadros, no se olviden los metales pesados que hemos avanzado, mercurio, ya hemos dado casos clínicos incluso de mercurio, de plomo, alguno que otro de cadmio, relacionado al cadmio. No nos olviden la enfermedad de Itai, Ai o Uy, es lo mismo, ¿no? Luego después de quemaduras. De quemaduras, ¿por qué será importante las quemaduras en nuestro campo médico, por ejemplo? ¿Y qué será importante revisar? ¿Qué más? Heridas. ¿Qué es un xenobiótico? ¿Qué son venenos? Conceptos básicos tienen que decir, recordarse, ¿no? Y de neoplasias, los síndromes paraneoplásicos. No se olviden los agentes etiológicos del cáncer o los agentes que desatan la carcinogenia. Genia, es decir, que originan, ¿no? Entonces hemos visto esos tres grandes grupos. Repasen bien: virus, bacterias, que se llaman agentes biológicos. Los agentes químicos, les he enseñado una tablita que es importante que ustedes conozcan, de sustancias químicas de acción directa y de acción indirecta. Y tenemos la radiación, que hay de dos subtipos: ionizantes, no ionizantes, y los hemos vuelto a repetir cuando hemos visto enfermedades ambientales y nutricionales, ¿no? Que es un complemento a lo que estaba en neoplasias. Luego, no sé quién me ha hablado el fin de semana, no me acuerdo, que no entiende qué pasa en la exposición de la radiación no ionizante. Dice, por ejemplo, en la exposición de los rayos ultravioleta se da la formación de los dímeros de pirimidina, no se dan acciones súper directas sobre los genes como pasa en la radiación ionizante, ¿no? Pero es importante saber que estos dímeros van a hacer que falle todos los genes que estén cerca de donde estos dímeros se han formado, y pueden estar implicados, obviamente, oncogenes, algunos, no sé si se acuerdan, hemos visto el NRAS, tenemos también el BRAF, y otros tumores, por ejemplo, que pueden ser culpables para que, si se alteran y se forman dímeros de pirimidinas, entonces puede haber este tipo de problemas, ¿no? O tener la predisposición a las malas reparaciones del ADN, como hemos visto en los pacientitos con xerodermia pigmentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas correlaciones que ya hemos hecho tanto, los estudios moleculares, qué es gradación, qué es estadificación o estatificación, es lo mismo, por si acaso, eso también tienen que llegar a repasar, ¿no? Entonces, es desde la 228 hasta terminar todo enfermedades ambientales y nutricionales. No se olviden que es el marasmo, es igual el kwashiorkor, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia entre bulimia, la anorexia? Creo que eso es básicamente lo que
Tienen que repasar. Este tema no está difícil. Esa es la verdad. No está difícil. O ustedes lo están viendo complicado. En comparación con el inicio de neoplasias. No, ese era feo. Ese sí fue grave. Pero Sí. este no, ya no está así, ¿no? Entonces, ya saben, 59 minutos el examen. Y necesito también que vayan a repasar lo que sería la parte de neoplasias, ¿no? La de neoplasias es importante. Porque ese cuadrito de síndromes paraneoplásicos sí implica un poco, digamos, de memoria, ¿no? Tal vez ese sí sería algo importante. Y con esto hoy día habríamos terminado todo lo que he preparado. $59 para 50 preguntas. ¿Correcto, doctora? Exacto. Gracias, doctora. Eso. Si no hay más, vamos a llamar la lista y ya nos podemos retirar. Hemos acabado todo con ustedes. Creo que un grupo nomás no ha podido hacer los casos. Doctora, perdón. Sí. Dijo que había una lesión que era más redondeada, más profunda que ancha. ¿Cuál era esa lesión? Perdón, doctora. Punzante. Punzante penetrante, ¿no? Porque penetrante es más por puñal con un orificio de entrada, ¿no? Y perforante es ya con entrada y salida, ¿no? Gracias, doctora. Llamaremos la lista. A ver, ¿dónde está? Y ahora sí ya tendríamos que llevar desde la siguiente clase lo que sería, no, la siguiente sería mañana. Sí, Mañana doctora, mañana. nuestro examen es a las 7 AM, ¿no? ¿Lo han visto, no? Lo que les he mandado, no. En el WhatsApp Sí. les he mandado eso. Sí, pero Y en nuestra clase de nosotros es 10:40. Ah, pero podemos hacer revisión del examen. Y la subsiguiente ya podríamos empezar, sí, infecciosos. Pero infecciosos, si este tema era más fácil, el otro es más fácil todavía. Van a ver que es todo lo que ustedes ya han llevado, es re fácil. Entonces no tiene nada de complicado. Ala Guayata. No es de este grupo. Creo que no es de este grupo. No, doc, somos el F, recuerde. Sí, creo que estoy llamando a la lista del H. Cierto. Era otra lista. Ahora sí, Oscar Aldana. No está. Alice Alice, presente, doctora. Altamirano. Presente, doctora Altamirano. Arriga. Presente, doctora. Borda. Presente, doctora. Castrillo. Presente, doctora. Chino. Presente, doctora. Almeida. presente, profe. Darras. Presente. Delgadillo. Presente. Encinas. Encinas, presente, doctora. Escobar. Aquí, doctora. Fernández. Presente, doctora Fernández. Ferreira. Presente. Andrés Galindo. Galindo presente. Rosario Gabriela.
Rosario no está. Jorge Alberto Presente, doctora. Guevara, Presente Guevara, doctora. Steven, Presente, doctora. Ángela, Presente, doctora. Edi, Presente, doctora. Ana Cristina Herrera, Presente, doctora. Hinojosa, Presente, doctora. José, Presente, doctora. Mamani, Presente, doctora. Mita no está. Oliveira, Presente, doctora. Orrego, Presente, doctora. Perdón. Parco, Pérez, presente, doctora. Piera, Presente, doctora. Pille, Presente, doctora. Rico, Presente. Sánchez, Presente, doctora. Caimanque, Presente, doctora. Choque, Presente, doctora. Pérez Claros, Presente. Núñez, Presente. Antesana Presente. y Achapa. Presente, doctora. Ya chapa. Listo. Listo, chicos. Les deseo buena suerte que tengan mañana. Estudien, repasen todas las cosas que les he dicho. Enfóquense un poco más también en los cuadros. Y nos vemos mañana para hacer la revisión del parcial a las 10:40. Listo, doctora, hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, Chao, profe. chicos. Si Chao, saben de, Gracias, algún- doctora. de alguien Gracias, también que esté doctora. pasando la materia, le avisan ya. 59 minutos el tiempo del examen. Ok, Chao, chao. profe. Chao, chao, gracias.